Entonces ahí en ese momento el diseño está, digamos que a mitad de trabajo. Entonces lo vamos a devolver de la tecla Creo que... Home. Aquí, pero desde la tecla Home. De acá. Está acá, exacto. Le da ok. Entonces ahí ya lo volvimos a hacer. El punto Entonces cero. ahora le vamos a poner la pantalla de edición. Entonces, si usted se fija aquí y aquí, usted puede cambiar de icono, ¿sí? Entonces de acá, usted lo puede seleccionar para que se oculte el diseño y le permita cargar uno nuevo. ¿Sí? Por decir así, borró. Exacto, Borró ese digamos diseño. que lo ocultó. Lo ocultó, exacto. Ahora, Vamos a hacer uno. sí, vamos a cargar un diseño. Creo que es aquí. Perfecto. Y aquí, supongamos, yo escojo este. Sí, está bien. Y le doy... La aguja con la flor. Ahí. Entonces ahí siempre le va a preguntar. Se mueve la marca al principio de diseño que se ha considerado. Entonces normalmente cada diseñador siempre tiene que darle centro al bastidor y volver al origen, porque lo que pasa es que eso sí ya es más de diseño, ¿no? Que para qué funciona eso, cuando se crea un diseño, él normalmente lo crea para el bastidor específico. Si crea un diseño a la parte, digámoslo, superior, entonces él siempre me lo va a cargar a la parte superior del tambor. Entonces, para eso se utiliza ese tipo de cosas. Y que él me preguntó que si quería dejarlo en el centro donde fue creado, yo le dije que sí, él me lo tiró a la parte de adelante, porque cuando se diseñó estuvo en esta posición. Listo, entonces ahora queremos visualizar el diseño. Entonces vamos a desactivar la pantalla de inicio. Listo, entonces ahí ya me cargó, digámoslo, el diseño. Una pregunta, en esta Señor. máquina, si yo llevo la mitad del bordado, si digamos tuve que apagar la máquina y de pronto alguien y me movió el pantógrafo, ¿él después vuelve y ubica donde vivo o se pierde como siempre pasa? Ahí se Sí, sí se puede desde el botón de Home. A pesar de estar Perdón, en. Home es para devolverlo total. En es para ir a la puntada donde estaba trabajando anteriormente. está apagada. Sí, sí, sí. Entonces usted la prende. Normalmente ya tiene una memoria interna, entonces le permite, si se llega ahí la luz por algún motivo o se para la máquina, entonces ella lo que hace es retornar nuevamente. Para eso es la pila. La pregunta que le hace es que si, o sea, que en caso de que alguien manualmente manipule el pantógrafo, él le recupera otra vez. No, lógico. Si está apagada, ya no lo vuelve, es posible que no lo toque. Es posible que no lo toque. La mayoría Sí, no, ninguna, porque le está cambiando los valores o las posiciones al motor. Siempre y cuando esté prendida, ella sí los toma. Pero si la máquina está apagada y se los mueve y ya no quiere volver, ya no le va. Sí, sí, sí. Ya esos movimientos sí ya no los va a hacer. Y eso pasa en todas las bordadoras. Bueno, listo. Pues por favor, carguele los diseños, los colores. Los colores. Papá. Bueno, aquí nos viene diciendo de cuánto. Estamos en el 1, indica que estamos bien con la aguja 1 y está bien ubicada, según los movimientos. Pues el icono para cargar los colores es una aguja y un piñón en la parte de abajo. Es como si usted se fija y no están, entonces usted se va a desplazar a la otra carpeta que diseña. Las agujas con un piñón en la parte de abajo. Entonces ahí el diseño me indica que solo tiene un color. Entonces básicamente, ¿qué voy a hacer? Entrar a cargar ese. Y ya entra a cargarlo, te lo doy aquí. Si usted no lo seleccionó, simplemente le dio Enter. Le di Enter. Tenga en cuenta que esos son sus colores. Usted selecciona el que usted vea. Hasta donde tengo entendido, esto es personalizable. Si yo, por ejemplo, tengo los colores, tengo aquí, por ejemplo, el azul, el rojo, eso se puede cambiar. Pero pues como todo el tiempo uno está cambiando colores, es rara la persona que tenga eso personalizado de esa forma. Ahí está indicándome como si fuera el 3, no sé, este color, pues yo digo el 1. Que ya me lo cambió a azul. Sí. Pues ya seleccionó ese, quiere decir que la máquina va a dar con la aguja 1 y se le da Enter. Ahí sí. Y para que esto ya lo hundí. Sí. Entonces cargó diseños, cargó colores, le puede dar el centro, usted lo puede mover
le va a hacer un reconocimiento del área. Entonces acuérdense que se puede manejar de acá o de acá. Pues cualquiera de los dos Uno de aquí. Listo. Entonces cualquiera de los dos le va a dar un reconocimiento. Como yo miro que está muy bajito, entonces Usted lo puede. Entonces, si usted para se fija, abajo. exacto, es lo contrario. Lo contrario. Como dijo Utz. Señor. ¿Perdón? Sí, se pueden adelantar algunas puntadas o devolverlas. Se puede modificar, pero normalmente no es recomendable hacerlo desde acá. Cuando ustedes amplían el bordado, lo que van a hacer es dañarlo o le pueden abrir las puntadas. No le aumenta puntadas, pero sí las distorsiona. Entonces, inclusive si las acortan, lo que hace es lo que les decía, pueden trabajar en el mismo punto y pueden hacer puntadas cortas y genera problemas. Entonces, lo ideal es que desde el diseño se cree a la medida exacta. Sí tiene un margen de tolerancia de ampliar o reducir en un porcentaje, pero no es recomendado. Bueno, ahí ya seleccionamos la posición. Listo, entonces le va a dar un reconocimiento del área o border check. Se le da para que hagan. Entonces ahí dice border check. Perfecto. Entonces ahí le dice que si es seguro mover. Entonces, está dentro del bastidor, no tiene ningún problema la máquina, se hace el reconocimiento. Entonces ahí no tendría ningún problema. Hace rato usted mencionó, profesor, donde podía uno importar y exportar. A mí me preguntaron que si en una máquina bordadora podía uno sacar un diseño predeterminado de fábrica, pasarlo en memoria para otra máquina. Sí, claro que sí, en esta le permite hacer eso. Entonces todos los diseños que están ahí ustedes los pueden sacar, inclusive los pueden guardar por si ocurre un accidente, alguien los borró, entonces ustedes los pueden tener ahí. Eso no tiene ningún problema. Prediseñados de fábrica. Sí, es que trae como 3 o 4, entonces vienes con la marca Jensen, de los que estaban ahí en la... En esa. Pues básicamente viene esta parte y viene la marca Jensen. Entonces básicamente es el que viene, digamos, como de fábrica predeterminado, que sabemos que trabaja muy bien. Sí, cuando usted iba a importar y exportar ahí me quedó. Sí, no se puede, no tiene ningún problema. ¿Hasta ahí claro? Listo, entonces esto es básicamente lo que hace el operador. Ya nosotros vamos a entrar a mirar un poco más a fondo, que es, digamos, los parámetros. Entonces, parámetros de la máquina. Miremos estos. Este de acá, este símbolo de acá. Entonces encontramos lo que es el idioma de la máquina. De aquí se le puede cambiar el idioma. Pues vienen diferentes, tienen 13 tipos de idiomas. Que es algo muy común que a veces puede pasar que alguien le cambie el idioma, ustedes lo encuentran en este símbolo. Otros parámetros y aquí donde están las banderas. Cuando ustedes encuentran este símbolo, quiere decir que hay más pantallas aparte de la que están viendo acá. Entonces yo lo oprimo y hay diferentes pantallas. Aquí en esta parte de acá también me indica que hay otra pantalla hasta donde ustedes puedan correr. ¿Listo? Básicamente todos estos parámetros que encontramos acá son parámetros para el sistema de lentejuelas y para el sistema de cordoncillo. Entonces, pues en este caso no se aplican porque son realmente tiempos. Sí, es más para la función de la carga de la lentejuela y eso en este caso. Sí, señor, entonces aquí lo que podemos ver es de pronto la información de la máquina en tiempo, que alguien me preguntaba alguna vez que si la máquina le indicaba qué había hecho. Entonces desde que la máquina se prende, ella maneja unas estadísticas, cuántos, el bordado que se cargó, el nombre, y le indica el tiempo
Como una que bitácora. duró trabajando. Sí, es como una bitácora o unas estadísticas que ella tiene. Por eso muchas veces la gente pregunta que dónde están las estadísticas de la máquina para cobrar. ¿Sí? Pues sabemos que esto lo cobran es por puntadas, pero pues hay personas, inclusive en un seminario pasado alguien me decía que cobraba por tiempo. Entonces, de ahí pueden identificar esa parte. Inclusive también la pueden eliminar. Entonces, es como siempre el símbolo de salida. Si quisieran de pronto acceder a la fecha y a la hora, ustedes de aquí en esta pantalla pueden entrar a modificar esa parte. Por si en algún dado caso les llega la máquina desconfigurada de la hora o la fecha, ahí estaría. Bueno, los parámetros. Entonces, si ustedes se fijan aquí, prácticamente casi todos están deshabilitados. Porque no estaba en la pantalla de edición. Entonces ya lo puedo. De aquí ustedes pueden entrar a hacer los porcentajes. Alguien me preguntaba que cómo hacía para ampliar o reducir. Ahí podemos entrar a esa pantalla, entrar a reducir. Normalmente es creo que el 10% que uno puede agrandar o acortar el diseño. Si ustedes lo generan más de ahí, es posible que tengan problemas en costura. Entonces, recomendado más o menos el 10, máximo el 20%. Pero pues básicamente es de diseño. ¿Listo? Entonces aquí ya me existe un ángulo de rotación de letras. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo las letras. Aquí vemos una P, es la orientación del bordado. Entonces, si yo lo muevo hacia este lado, ustedes se fijan cómo va a cambiar la rotación para voltear el bordado. Entonces, lo voy a deshabilitar y ya me quedó horizontal, vertical, perdón. ¿Listo? ¿Eso se utiliza mucho en gorras? Normalmente las gorras el diseño queda al revés. Cuando lo estemos metiendo allá, verificamos por qué. Entonces sí, básicamente se utiliza en gorras. La orientación es, dependiendo del tipo de prenda, la forma en que vaya ubicada la posición de la prenda, precisamente para eso es. Orientación. Hay una forma de que la máquina, alguien me decía que si la máquina hacía repeticiones, pues normalmente se utiliza mucho para los escudos o los parches. Entonces la máquina le permite tomar un diseño y repetirlo varias veces. Entonces simplemente ella lo repite y ustedes van corriendo, lo van como copiando y lo ubican. Entonces básicamente eso es el modo de repetición. Hay otro tema aquí en los parámetros normales, ¿no? Entonces estamos mirando. Porque si ustedes se fijan acá en la parte de abajo, hay diferentes carpetas para las diferentes funciones que son los que nos interesan a nivel técnico. Parámetros de bordado. Entonces, aquí básicamente le damos es como funciones que si queremos que la máquina, por ejemplo, arranque del mismo color. Que si memoriza el cambio de color de cada movimiento. Vamos aquí que nos puede servir a nosotros. Aquí podemos encontrar lo que es la velocidad máxima y la velocidad mínima. En este caso yo la tengo limitada a 1000. Lo que yo les explicaba, normalmente cuando uno entrega una máquina, no la entrega a la máxima velocidad, tanto como para cuidar el equipo. Pues, 1200 es la máxima velocidad que llega. Normalmente yo la dejo a 1000 y ya a la medida que va trabajando la pongo a 1200 y ya es la petición del cliente si la quiere trabajar a esa velocidad. ¿Listo?
Entonces, donde se encuentra la velocidad, parámetros de bordado, en la siguiente carpeta, velocidad máxima. Inclusive le podemos dar a la velocidad mínima, también la podemos ampliar o reducir, le podemos dar velocidad al salto. Como ya saben todos, el salto es el desplazamiento con hilo, eso normalmente lo hace a una baja velocidad, pero si queremos le podemos aumentar esa velocidad. Entonces también, por ejemplo, tenemos velocidad de aceleración al principio. Entonces, si queremos que la máquina trabaje a toda la velocidad de una vez o que empiece a trabajar suave, lo que se llama puntadas de inicio suave o slow start. ¿Qué más tenemos así que nos interese? Bueno, hay una función que a uno le preguntan mucho, es una aguja perforadora o perforado. Entonces, ¿qué hace la máquina? Deshabilita una aguja, normalmente es la 1, entonces lo que uno hace es darle filo a esa aguja para que perfore el material. Entonces se llama calado o perforado. Entonces, simplemente lo que yo hago es deshabilitarle el sensor a una sola aguja. Es básicamente eso. O lo que yo puedo hacer es entrar a desactivar el sensor. Pero en este caso está la función. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿eso para qué se utiliza? Cuando utilizamos un acrílico y vamos a pegar prendas, él abre el orificio del diseño y simplemente yo lo retiro y pego las prendas y por debajo pongo la tetela y simplemente es por productividad. Es básicamente para eso. Entonces aquí no encontramos más parámetros que nos interesan a nosotros. Entonces aquí encontramos la carpeta de ruptura de hilo. Entonces el primero me indica que si quiero que funcione el sensor de ruptura de hilo o no quiero que funcione el sensor. Aquí en este caso lo tenemos que sí, pero si por algún motivo yo necesito hacer alguna prueba, lo puedo desactivar. Entonces en ese caso yo puedo trabajar la máquina, que ella ruede y no me va a generar ningún paro la máquina. Entonces eso es bueno para cuando estoy haciendo alguna prueba o algo, bueno que lo tengan presente. Igual también yo le puedo dar una sensibilidad para el hilo de arriba. Entonces dependiendo del valor que yo le dé, la máquina me va a parar más. Entonces tiene un rango de 10 a 1. Entonces, si quiero que por algún motivo hay hilos que de pronto tengan normalmente los hilos de confección, entonces vienen, digámoslo, con algodón y vienen con nudos y teolas de esos. Entonces, como él está, digámoslo, calibrado para este tipo de hilo, pues le puedo quitar o poner sensibilidad. Entonces lo hacen desde ese parámetro. Normalmente en fábricas lo envían en 3. ¿Listo? Encontramos por acá velocidades, ya las habíamos mirado. Y entonces aquí sí ya encontramos lo que son parámetros para la lentejuela y parámetros también para el cordoncillo. Entonces, pues en este caso no se aplican. Básicamente esos son velocidades, forma de emplear, eso ya unos motores, entonces uno le puede dar más tiempo, menos tiempo, básicamente para eso. Listo, y hasta ahí es, digámoslo, como los parámetros que a nosotros nos interesan. La creación de puntadas mediante un alfabeto predeterminado que tiene la máquina. Entonces, en este icono, aquí ponemos, gracias.
Entonces, nosotros mediante este icono que ustedes ven en la parte de acá que dice ABCD, le ponen caracteres del texto. Entonces lo que yo les indicaba es que aparece el alfabeto, aparecen algunos símbolos y los números. ¿Listo? Entonces vamos a crear le vamos a dar enter. Si por algún motivo me quedó mal una letra, entonces simplemente con esto voy borrando de a una en una. O si lo requiere, borramos todo al tiempo. Entonces le damos enter y aquí en fuentes disponibles ya entramos a mirar los alfabetos predeterminados que tiene la máquina. Entonces simplemente con seleccionar alguno, ella ya automáticamente me lo va a convertir. Entonces por ejemplo vamos a seleccionar este. ¿Qué tipo de letra? Sí, el tipo de letra o la fuente. Le damos enter y ya si yo quiero hacerlo directamente de acá, yo le puedo dar una escala, un porcentaje de tamaño y le puedo dar la dirección, la forma en que vaya la letra, si quiere ser horizontal o vertical. Pero para que lo tengamos más claro, entonces le damos aquí enter y aquí ya me aparece cómo está conformada la letra. Entonces si yo selecciono por ejemplo este arco y le voy dando con este símbolo de acá, él me lo va inclinando y me le va dando. Pues volvamos de nuevo entonces. Y es al lado contrario. Yo sí quiero que me quede vertical. Y necesito moverme. Si solo necesito mover. Separación de letras. Lo que pasa es que en este momento, como tiene la protección ahí, normalmente como el panel es nuevo, le dejan como un recubrimiento, un plástico, entonces no es tan sensible. Entonces al retirarlo sí es más fácil de manipular. Desde aquí nosotros le podemos dar amplitud. Para espaciarla. Sí, el espacio. Ya si requiero guardarlo, entonces lo podemos hacer de acá. Si necesitamos identificar para qué sirve cada icono, lo que yo les indicaba, con este símbolo de signo de interrogación, ahí ya podemos encontrar para qué sirve cada símbolo. Listo, entonces ya me lo puede reflejar en espejo, lo puede dejar horizontal, vertical. Entonces eso es una de las ventajas que tiene esta máquina. Ustedes pueden generar algunas letras y números en estas pantallas. Entonces le vamos a dar guardar. Si tiene ahí, entonces queda levantado en el aire. Entonces aquí él automáticamente me le da un número de identificación. Le va a dar enter y ya me va a salir. ¿Quiere guardar el dibujo? Ya lo había guardado, pero bueno. Entonces ya para seleccionarlo, ...44... lo revisamos acá. Y ahí ya me aparece. Red 757. Y Señor. por ejemplo, usted lo acaba de diseñar. Sí. Todas esas... Todo esto son desplazamientos de hilo, ¿no? Ujú.
Entonces eso se los puedo quitar. Sí, esos los podemos quitar. Sí, pero en el caso de bordados es más rentable gastar ese producto. Sí, normalmente lo que está diciendo el compañero es real, por productividad y por tiempo, digamos, de producción, siempre le dejan esos saltos. Ustedes siempre se van a encontrar en todas las plantas de bordado que por todo lado hay hilos en la parte de arriba. Prefieren tener una persona porque es más rápido hacer hacerlo manual que hacerlo que la máquina lo haga. Se va a demorar muchísimo tiempo. Señor. Pero si la máquina lo corta, ¿cómo es mejor pagarle una operación más para pulir? Eso básicamente lo manejan es como temas de producción. Y a veces al operario le queda tiempo de pulir. Sí, normalmente mientras la máquina está trabajando, ponen. Pues si le queda tiempo para operar, Sí, sí, claro. pero pagarle a una persona nada más para pulir, viendo que la máquina lo puede hacer. Lo hacen. No, lo y hacen por desgaste muchas de las veces. series. Hay que hacer cursos Por ahí. tiempo inclusive de máquina, por tiempo de... Es que se demora más la máquina cortando y volviendo a la posición. Se demora muchísimo más. ¿No? Y le prolonga la durabilidad de las series. Entonces, aquí en esta parte donde encontramos salto y recorte, cuando lo dejamos en 1, dependiendo la distancia del tipo de salto, ella lo va a cortar. Entonces lo vamos a hacer en un salto. Entonces cuando la máquina va a trabajar, ella va a empezar a hacer recortes en vez de hacer desplazamientos con hilo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver una de las partes importantes que son los mensajes de error o mensajes, digámoslo, de malas posiciones. Lo de la generación de letras, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Sencillo. Entonces, esta parte de acá son básicamente como lo que yo les venía explicando, mensajes de error. Entonces, como lo veníamos mirando, cuando nosotros movemos en el modo de edición, me va a aparecer, ya lo miramos aquí, el símbolo. En la parte de la aguja, modo de edición o modo de bordado. Espera. Otra vez, por favor. Listo, entonces. Modo de edición, pantalla en negro. El símbolo de la aguja con una línea en rojo. O lista para trabajar. ¿Listo? Entonces ponemos la pantalla. Digamos, uno de los mensajes más frecuentes que hay siempre es el del punto 100. Ese creo que ya lo miramos, que está en la parte de la izquierda, que es la posición. El punto 100 y el de la aguja y el de no bastidor son los más frecuentes. Entonces, cuando esos están en otras posiciones, la máquina no les va a trabajar. Entonces, si ustedes se fijan, en el EC14, que es el último error, es donde les decía que es para reemplazar la pila o cuando aparece un mensaje de memoria perdida. En el EC14, parte de la memoria perdida. Entonces, ¿se acuerdan que destapamos la máquina y en la parte interna de la tarjeta había una pila? Esa es la que yo les indicaba que tocaba cambiar. Entonces, aquí va, básicamente lo que nos indica es que hay ciertas posiciones cuando se hacen los cambios de colores
que lo hacemos manualmente, la máquina no nos permite trabajar. Entonces, en algún momento ella me va a indicar que hay que hacerlo manualmente en la parte de arriba para chequear el sensor. Si por algún motivo el cambio de color no es funcional, lo más probable es que el motor pueda generar alguna falla o el encoder del cambio de motor, del cambio de color. ¿Listo? Normalmente también hay una de las fallas que son el punto 100. Entonces, en algún dado caso que la máquina empiece a fallar, se acuerda que retiramos esta tapa y ahí se encontraba la posición 100. Entonces, es muy probable que ese sensor también esté fallando. Entonces, en ese caso, señor, básicamente cuando eso pasa es que la máquina no empieza a parar, para en diferentes posiciones. Haga de cuenta un motor de una plana que es posicionador, entonces ya siempre deja la aguja arriba. Si por algún motivo empieza a dejar la aguja en diferentes posiciones, quiere decir que es lo más probable que ese sensor esté fallando. ¿Listo? Bueno, y básicamente esos son como los bastidores con los que trae la máquina. Entonces ahí vienen redondos, rectangulares y el de gorra. ¿Listo? Entonces hasta ahí, para la 1201, digamos lo que es como la parte básica o mecánica